Ubicado frente a una de las plazas más antiguas de la ciudad, se encuentra el Museo Arquidiocesano de Arte Sacro de Monterrey. Su construcción comenzó a finales de 1893, siendo una escuela municipal, hasta que finalmente se decidió que estaría dedicada a promover la cultura. El museo, como hoy lo conocemos, abre sus puertas en la Semana Santa del año 2015. El museo tiene como objetivo dar a conocer el arte y la cultura de la Iglesia Católica en el noroeste de México, con objetos y piezas únicas de lo que hoy es la Arquidiócesis de Monterrey. El artista José de Alcíbar nació en el año 1751 y murió en 1803, siendo reconocido como uno de los artistas más ingeniosos de la segunda mitad del siglo XVIII. De Alcíbar tuvo la oportunidad de trabajar con el gran maestro de la pintura Miguel Cabrera, uno de los pintores novohispanos originarios de Oaxaca. Más el contexto histórico en el que vivió de Alcíbar permitió que se concentrara en la pintura sacra y religiosa, temática abarcada en la colectividad de sus pinturas. Al entrar al Museo Arquidiocesano de Arte Sacro de Monterrey, uno es recibido con una de las dos obras de Alcíbar que se encuentran dentro de las salas. La pintura Virgen Inmaculada Nuestra Señora Monterrey fue elaborada en el último cuarto del siglo XVIII en óleo sobre tela. Irma Méndez, guía y miembro del museo, comenta cómo se reflejan elementos fitomorfos en los patrones del vestido de la Virgen, exteriorizando hojas y plantas dentro de este. Encima, las flores que sostiene el ángel de la esquina inferior izquierda son parte de la misma temática fitomorfa. Los detalles y colores de la pintura han evolucionado a través de los siglos, mas su significado sigue siendo uniforme: la fundación del nuevo Reino de León. Patrocinio del Señor San José sobre la Iglesia y la Nueva España. La devoción a San José jugó un papel importante en lo que hoy conocemos como el territorio mexicano, desde el siglo XVI hasta la llegada de la evangelización. En la segunda mitad del siglo XVI, el Concilio Provincial Mexicano declaró a San José como patrono de la Nueva España. Se le veneraba también por ser miembro y custodio de la Sagrada Familia. Además, su figura transmitía un sentimiento de seguridad religiosa a nivel personal, familiar y colectivo. Con el paso del tiempo, se fueron creando instituciones y cofradías en su honor, identificadas como cofradías josefinas. Entre más difusión había sobre San José, más cofradías eran creadas, y en cada una se le instauró como patrono de diferentes situaciones, dando como resultado diferentes variaciones de esta misma figura religiosa. En esta obra, creada por José de Alcíbar, que es un óleo sobre tela, podemos observar al patrono de la Nueva España, San José, el cual cubre con su manto a los dos poderes, por un lado a la iglesia presidida por el Papa Pío VI y a la izquierda de San José, el rey de España Carlos III. En la parte inferior del lienzo se observan tanto la mitra papal como la corona real que se encuentran a los pies del santo en señal de respeto ante su devoción. Esta pieza es un ejemplo muy interesante e importante de los procesos de restauración que se realizan por un restaurador de bienes inmuebles para aquellas piezas que van a ser parte de una exhibición de un museo. En el caso de esta pieza de José de Alcíbar, se puede apreciar la firma del autor, gracias al proceso de restauración que fue realizado, ya que antes de comenzar con dicho proceso, la túnica del Señor San José era de un color liso en verde. Durante la restauración, se encontró que este color verde fue una intervención al óleo y logró recuperarse el color blanco que el autor originalmente había utilizado. Dentro del diseño aplicado a la túnica, podemos observar elementos fitomorfos, haciendo alusión a la vegetación. Es por esto que, gracias a un proceso de restauración preciso, meticuloso y ordenado,
se pueden encontrar estos hallazgos para devolver a la vista los elementos que el artista quería plasmar y comunicar desde un inicio. A continuación, se puede observar la pintura Triunfo de la Eucaristía y Santo Tomás de Aquino del pintor novohispano Francisco Castillo. El formato de esta es de óleo sobre tela, de la misma forma en la que muchas de las obras del siglo XVIII fueron pintadas. El padre Jesús Querea Elías donó esta obra de arte en 1750 al museo después de haberla recibido a nombre de la Casa de Acción Católica. El presbítero José Raúl Mena Seifert, periodista de Pastoral siglo XXI, argumenta la estética de este patrimonio tangible. Como se menciona en el título de la obra, Santo Tomás de Aquino es el protagonista de ella, un filósofo y escritor del siglo XIII que veía a Dios como el motor de la filosofía y el ordenador del mundo. Al ser empujado en una carroza sosteniendo la Eucaristía, símbolo del pan y el vino en el cuerpo de Cristo y su sangre, se logra transmitir el triunfo del cristianismo. Asimismo, la manera en la que las ruedas del carruaje ultrajan las cabezas de los herejes o los no cristianos expone una clara metáfora a la inferioridad de los adversarios de Cristo, ideología representante de la época. El artista español Alfonso Miguel de Tovar creó esta iconografía que alcanzó gran éxito en el mundo sevillano a partir de los primeros años del siglo XVIII. El tema de la Divina Pastora es una de las escasas aportaciones iconográficas netamente de esa época. Fue el propio Tovar quien la definió en 1703. Es probable que esta nueva figura devocional naciera por el deseo de crear una imagen mariana adecuada para el culto procesional y de fácil relación con la mentalidad popular de la época. La Virgen aparece sentada sobre una peña, tocada con el velo y un sombrero de paja. Vestida con túnica roja y manto azul, en clara alusión a los ropajes de las Inmaculadas. Lleva un blanco pellico pastoril, anudado a su cintura, y un cayado, motivos ambos vinculados al ambiente bucólico que preside la escena. Un grupo de ovejas, que representan a los creyentes, la rodean y comen de su mano las rosas que simbolizan el rezo del Santo Rosario. Al fondo, una de ellas es acechada por un fiero animal, imagen del mal y del pecado, ante el que enarbola una frase que dice Ave María, invocando la ayuda de la Virgen, que envía la protección divina representada por el arcángel San Miguel armado. También pueden ver a dos ángeles portando una corona sobre la cabeza de la Virgen, indicando su condición de Reina Universal. La serie de los apóstoles y evangelistas cuenta con 12 pinturas al óleo sobre lámina, una por cada apóstol que acompañó a Jesús. Las obras no están firmadas ni son atribuidas a algún autor en específico, pero se cree que son de origen europeo, probablemente de origen italiano, y que fueron creadas probablemente en la segunda mitad del siglo XVIII. En la obra de San Andrés, quien fue un apóstol y hermano de San Pedro, podemos ver que se le atribuye la cruz en forma de X. Se desconoce cómo fue que las obras llegaron a Monterrey. A mediados del siglo XX estaban en la casa del arzobispo Mons Alfonso Espinoso, en la colonia Obispada, y en los últimos años del siglo XX estuvieron en la sala de juntas de la curia arzobispal. La obra de San Mateo, apóstol y evangelista, retrata al personaje con ciertos atributos, como la bolsa con las monedas que cobraba de los impuestos y el ángel. Se cree que el ángel es el símbolo del llamado del Señor a San Mateo para dedicarse a trabajar como recaudador de impuestos. La obra de San Juan, apóstol y evangelista, quien fue un discípulo amado por el Señor, también está representado acompañado de dos atributos, un libro en el que escribe y una hila. Esta obra, llamada Virgen de la Silla, es una copia hecha en el último cuarto del siglo XIX. La original fue hecha por Rafael Sanzio. Al verla, lo primero que llama la atención es el marco dorado que adorna la obra a la perfección.
pero al acercarse se puede apreciar a la Virgen abrazando al niño Jesús y en un lado se encuentra un joven Juan Bautista. El estilo renacentista de esta obra es fácilmente identificable. Además, se pueden apreciar los colores cálidos en el óleo sobre tabla y, lo más importante, la mirada de la Virgen. Cristo crucificado es una obra hecha por Efrén Ordóñez. Esta escultura fue una donación de las Hermanas del Servicio Social y la técnica es fibra de vidrio y madera. El artista es reconocido por sus exposiciones de arte religioso y contribuciones a instituciones como el Seminario Arquidiocesano de Monterrey. Fue de los pocos artistas de su generación que le dedicó su obra al arte sacro, lo cual es algo poco común para artistas contemporáneos. Algunas de sus obras se encuentran en la Arquidiócesis de Monterrey. La cama fue utilizada por el Monseñor Guillermo Trixler y Córdoba, quien fue arzobispo de Monterrey desde 1941 a 1952. La cama se encontraba en la casa de descanso veraniego del Seminario de Monterrey en Saltillo, Coahuila, cuando se puso a la venta y entonces Jesús Garza Guerra la solicitó al arzobispo Jesús Tirado y Pedraza, a manera de conservarla como recuerdo y reliquia del Monseñor Trixler. Guillermo Trixler nació en 1878 en el estado de Puebla, México. Fue a estudiar a Roma a los 10 años al Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Después de 14 años regresó a México e ingresó a la Universidad Gregoriana. Fue consagrado sacerdote en la ciudad de Puebla en 1904. El Papa Pío XI lo preconizó obispo para la diócesis de San Luis Potosí. Fue ordenado obispo en 1931. 10 años después, fue promovido al arzobispado metropolitano de Monterrey en 1941 por el Papa Pío X. Guillermo Trixler falleció en 1952 en la ciudad de Monterrey. El Museo Arquidiocesano de Arte Sacro es definitivamente uno de los espacios en Monterrey que vale la pena visitar. El patrimonio cultural de la Iglesia Católica de México es uno que nos enriquece a todos, ya que forma parte de nuestra historia como mexicanos y nos recuerda nuestros orígenes y creencias. Su preservación es de suma importancia. Visitar el museo y ver las exhibiciones nos remonta a estos tiempos. El poder apreciar reliquias de arte y la cultura de la Iglesia Católica en el noroeste de México y sumergirse en su historia es una experiencia que vale la pena vivir.